En Londres, un escritor sale a la calle. Desde una casa en el corazón del literario barrio de Bloomsbury, Salman Rushdie reivindica con estos simples pasos la libertad de pensamiento y de expresión. El novelista, guionista, ensayista e intelectual se convertía en un caso tras la condena de los radicales islámicos de su libro Los versos satánicos en 1989. Ahora, en plena tormenta islámica contra una película denigratoria del profeta Mahoma, el régimen iraní ha renovado la fatwa y aumentado la recompensa por su asesinato. El argumento, que si hubieran acabado con él en su día, habría servido de escarmiento. Salman Rushdie, la versión más moderna de Cassandra, publica Joseph Anton, el relato de sus días en clandestinidad. De niño yo no sabía que mi padre se había inventado nuestro apellido en homenaje a Averroes, a Ibn Rushd. Solo me enteré cuando me hice mayor y entonces él me lo explicó. Más adelante estudié la vida de Averroes cuando hacía historia y entonces me di cuenta de que era un pensador muy interesante, porque era muy progresista para su época. Fue alguien que combatió el sentido literal del Islam. Él creía en la posibilidad de interpretarlo y modernizarlo. Cuando estalló todo el escándalo en torno a mi libro, pensé, al menos tengo el nombre adecuado. El escándalo estalló en 1989, el año que cambió el mundo, cuando se cayó la barrera física del muro de Berlín y del mundo bipolar y se levantó una frontera espiritual e ideológica entre fundamentalistas islámicos y liberales. Salman Rushdie había conseguido arrasar con su novela Hijos de la Medianoche sobre la partición de la India en agosto de 1947. Entonces Viking Penguin le había dado un anticipo de $850.000, como se suele decir de la época, por su próxima obra, Los versos satánicos. La trama principal, dos actores indios como él, Jibril y Saladin, que caen de un avión en la escena multicultural de Londres. La secundaria, los versos satánicos que el diablo habría dictado a Mahun, el nombre despectivo que daban los cruzados a Mahoma. Para Jomeini, que emitió la fatwa, edicto religioso de pena de muerte contra él, Rushdie era un apóstata aposta. Por supuesto que las cosas se hacen aposta. Yo no hago nada por accidente. ¿Por qué habría pasado 5 años escribiendo un libro por accidente? Creo que es un libro totalmente legítimo. Algunas de las personas que lo atacaron no lo habían leído. No creo, por ejemplo, que el ayatolá Jomeini hubiera visto nunca un ejemplar. Escrito en tercera persona para distanciarse de unos acontecimientos que Rushdie nos describe como desproporcionados, exacerbados y a ratos tan grotescos, el lenguaje huye de lo artificioso. En el máximo nivel de seguridad, con la reina y el primer ministro, Rushdie estuvo protegido 24 horas al día por los servicios secretos ingleses. Con la operación Malakita, dejó de ser Salman Rushdie para convertirse en Joseph Anton, nombres de dos de sus escritores favoritos, Conrad y Chekhov. Chekhov, el poeta de la soledad, el aislamiento, el anhelo de estar en otro sitio. En cuanto a Conrad, tiene una frase que siempre me ha encantado y que se convirtió en una especie de lema para mí durante esos años. Está tomada de su libro El negro del Narcissus. Hay un marinero que se está muriendo de tuberculosis y otro marinero le pregunta, ¿por qué te embarcaste en este viaje si sabías que estabas enfermo? Y él contesta, debo vivir hasta que muera, ¿no? Rushdie tuvo que permanecer varios años en el más absoluto de los ostracismos para no complicar las negociaciones para la liberación de los rehenes occidentales en Líbano. Una tradición iniciada en el mismo Irán por Jomeini y su revolución de 1979, cuando se tomó la embajada de Estados Unidos con 52 funcionarios.
Está a punto de salir la película basada en hechos reales de la liberación de otros 6 escondidos en la residencia del embajador en Canadá. Una nueva oleada de ataques a las legaciones extranjeras se ha iniciado una vez más con la proclamada protesta contra un insulto al profeta Mahoma. Esta vez el film norteamericano La inocencia de los musulmanes, que ha vuelto a incendiar los ánimos, de Túnez a Sudán, de Egipto a Pakistán. Hay escritores a los que no les interesa la vida pública, pero a mí siempre me ha interesado. Quizá por mi formación como historiador, me interesa saber o escribir sobre la forma en que la vida de los seres humanos individuales se inscribe en el contexto más amplio de la vida de su época, sobre cómo sus vidas se ven afectadas por este contexto global y cómo ellos mismos son capaces como individuos de tener una influencia sobre este. El traductor de los versos satánicos al japonés fue asesinado, al italiano herido. Su editor noruego se salvó por los pelos de un atentado. Cansado de un silencio impuesto, Rushdie comenzó a hacer campaña política por sí mismo y su causa, con la ayuda inestimable de una red de amigos que incluían la inteligencia de una época. El dramaturgo inglés Harold Pinter se desplazó a la sede del gobierno británico, Downing Street, con un grupo de escritores. Hay un pasaje hacia el final del libro en el que trato de explicar lo que ofrece la literatura frente al fanatismo. Y creo que es lo siguiente: vivimos en una época en la que la gente trata de obligarnos a definirnos muy restrictivamente. Somos occidentales, somos musulmanes, etc. Y esas definiciones restrictivas hacen que nos sea más fácil entrar en conflicto los unos con los otros. At the precise instant of India's arrival at independence, on the stroke of midnight, I tumbled forth into the world. También está a punto de salir la película basada en su primer bestseller, Hijos de la Medianoche, con su propio guión adaptado, producción ejecutiva y su voz en off. La oportunidad de sus temas, cual Cassandra moderna como vemos estos días, le hacen estar siempre de actualidad, con la sospecha permanente sobre sus dotes de profeta. A child and a country were born at midnight, once upon a time. And our lives have been, in spite of everything, acts of love. I don't know, I hope not. No sé, espero que no. No tengo el menor interés en ser un profeta. Ya he tenido bastantes problemas con los profetas, no voy a presentarme para ese puesto. Pero sí es cierto que mis libros parecen haber seguido ese patrón. El hecho de que mi novela Furia, que trata de Nueva York, fuese publicada el 11 de septiembre de 2001 es una coincidencia estremecedora. Pero no sé qué decir al respecto. Todo parece formar parte de mi extraño destino. Rushdie vive entre Estados Unidos y Europa. Ahora tiene entre manos una serie de televisión donde se mezcla una extraña ciencia ficción y paranoias políticas. De pie en la puerta del Hotel Alcyon vio marcharse los Jaguar de la policía. Recordó entonces que debía ir a ver a los agentes inmobiliarios de Westbourne Grove, firmar el contrato de alquiler de la casa de Colville Mews y echar otro vistazo al lugar. Muy bien, pues, pensó, allá vamos. Salió del Hotel Alcyon a la calle Holland Park Avenue y levantó el brazo para parar un taxi que pasaba. Fin, por el momento.